Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre el principio de continuidad de masa más el teorema de Bernoulli igual efecto Venturi. Los participantes para este experimento son Sebastián Olano Riveros, Leonardo Hernández y mi persona Oscar David. Somos estudiantes de la Universidad de Los Llanos del programa de licenciatura en matemáticas y estamos participando en el evento de matemáticas y física del parque. Entonces, como pregunta, para que vosotros como que estén en sintonía y les llame la atención, es, ¿sabes qué principios físicos son usados para que funcione un atomizador? En este caso yo tengo un atomizador acá, uno que todos tenemos en casa. Todos tenemos esto de perfume. En este caso, en este atomizador hay un líquido un poco viscoso, un líquido aromático, un líquido que tiene en sus puertas internas, está interno y es un líquido viscoso. En este caso, este tubo tiene dos facetas. Ahora mismo tiene el seguro, pero si yo lo giro, o sea, si le quito el seguro, ahora creo que está en el efecto de directo, es decir, tiene un diámetro, el tubo de disparo se redujo el diámetro y por eso está disparando con presión. O sea, es directo, tiene una presión más alta cuando el diámetro es más pequeño. Pero si yo cambio de, de nivel, o sea, abro la dispersión, entonces ya el roso, o sea, la cantidad, ya esa dispersión, ya sale hartos, sale más líquido, sale más dispersión los líquidos. Ahora vamos a hablar un poquito de teoría. Giovanni Battista Venturi, 1846-1822. Fue un físico investigador italiano, estudió teorías que se relacionan con el calor, la óptica, la hidráulica y la mecánica de fluidos. En este caso vamos a hablar del experimento básicamente de fluidos. En este caso yo tengo acá un fluido viscoso y aromático. En este último campo descubrió el tubo que lleva su apellido, tubo Venturi. Entonces vamos a hacer algunos, mediante la transposición física que tenga este fenómeno, vamos a más adelante a explicarlo mediante los criterios de la física. Así que siguen mis compañeros a hacer las siguientes facetas. Mi nombre es Sebastián Olano Riveros, estudiante de licenciatura en matemática de cuarto semestre. En esta exposición vamos a explicar el principio de continuidad de masa, el teorema de Bernoulli, que es igual al efecto Venturi para la Feria de Matemáticas y Física al Parque 2021. Explicaremos el principio de continuidad para fluidos laminares. ¿Qué es el caudal? El caudal es la cantidad de flujo que circula a través de una sección del ducto, tubería, cañería, oleoducto, río o canal por unidad de tiempo, o sea, un caudal volumétrico. ¿Por qué el caudal 1 es igual al caudal 2? Sea únicamente con fluidos ideales o fluidos laminares que son el agua. Este caudal 1 es igual al caudal 2. Principio de continuidad en fluidos laminares. Hay tres tipos de flujos o de fluidos que son laminares, laminar, transicional y turbulento. En este caso, en el principio de continuidad, son fluidos ideales que siguen una línea de corriente. Estos fluidos laminares se llama flujo laminar o corriente laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave. En un fluido laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas, sin entremezclarse, y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. Un ejemplo de este fluido laminar es el agua. Reynolds definió la relación entre la viscosidad y la inercia en el movimiento de un fluido, que es relación de ese movimiento entre el fluido y la viscosidad.
que es RE es igual a la viscosidad cinemática por el diámetro de la sección por la que circula el fluido sobre la velocidad característica del fluido. Él decía que ese coeficiente RE, si es menor que 2000, si es menor que 2000, el flujo es laminar. Significa las fuerzas viscosas son proporcionalmente más fuertes que las fuerzas de inercia. Las partículas tienden a moverse en líneas de corriente paralelas. Si el coeficiente RE es mayor que 4000, el flujo es turbulento. Las fuerzas viscosas son débiles comparadas con las fuerzas de inercia. Las partículas se mueven en recorridos irregulares. Y si está entre los 2000 y 4000, entonces es un flujo transicional que no puede ser modelado. En este tubo o en esta sección vemos el efecto Venturi, que hay dos áreas, área 1, área 2. Hay una velocidad 1 y velocidad 2. Cuando hay mayor área, hay mayor presión, pero hay menor velocidad. Cuando pasa de una sección que hay menor velocidad a mayor velocidad, la área se reduce y la presión disminuye. El efecto Venturi consiste en un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. En este efecto Venturi tenemos que relacionar el principio de continuidad y el teorema de Bernoulli. ¿Qué nos dice el teorema de Bernoulli? Nos dice lo siguiente: el principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Y el fluido que se mueve a lo largo de una línea de corriente es un fluido laminar. Por eso dice que la forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incompresibles. ¿Qué son incompresibles? Que no se pueden comprimir. El agua es un fluido que no se puede comprimir. Por eso es que este teorema de Bernoulli, el principio de continuidad, se da en fluido incompresible. Se presenta una conservación de energía de masa en este teorema de Bernoulli, que es energía por unidad de volumen antes es igual a la energía por unidad de volumen después. Se presenta lo que en la conservación de la energía se presenta, es la primera, que es energía de presión, que es el trabajo o la fuerza que ejerce esa presión en el fluido. La segunda es la energía cinética dada por unidad de volumen. La tercera es la energía potencial gravitacional, unidad de volumen. En el mismo caso, en la igualdad, tiene que aparecer las mismas energías, ya que es una conservación de energía. En el ejemplo citado a menudo de la ecuación de Bernoulli o efecto Bernoulli, es la reducción de presión que ocurre cuando aumenta la velocidad en fluido. Cuando aumenta la velocidad en fluido, significa que el área por donde pasa ese fluido disminuye y la presión disminuye. Aquí se presenta en el principio de continuidad, teorema de Bernoulli y efecto Venturi. En este caso, esto pasa en el efecto Venturi para que los líquidos ingresen por donde hay menor área, para que como la presión es menor, permita que ese líquido entre y se mezcle con el otro, y eso pasa mucho en casos fertilizante, carburador y eso, pasa mucho eso. En el siguiente diapositiva se explicará las aplicaciones. Mi nombre es Leonardo Andrés Hernández y mencionaré algunas aplicaciones del efecto Venturi. Como aplicaciones del efecto Venturi, podemos ver que donde se reduce la tubería, le podemos comunicar un tubo con un fluido diferente. Y como tenemos una menor presión, a menor presión se produce un efecto de succión. O sea que se van a mezclar los fluidos y nos va a dar un nuevo fluido. Un ejemplo
es en los fertilizantes. Imagínese pues una tubería de agua que riega las plantas y que tiene un estrechamiento Venturi. Allí le conectamos el fertilizante y lo que se va a generar es una diferencia de presión para que haya el principio de succión y el fertilizante se mezcle con el agua y de esta forma se puedan regar las plantas. Otro ejemplo es en el ozonizador. El ozonizador es un purificador de agua en donde se le puede incluir el tubo Venturi para que se mezcle con el ozono y de esa forma se pueda purificar el agua. Por ejemplo, en otra aplicación son en las máscaras de oxígeno. Si yo quiero equilibrar la cantidad de oxígeno con aire para que llegue a ciertos porcentajes, pues bien, esto lo puedo hacer gracias al efecto Venturi. Otra aplicación es en odontología. Cuando uno va a una cita odontológica y le ponen el tubo en la boca para succionar la saliva, esto es una aplicación también del efecto Venturi. Otra aplicación es en el carburador, en los dispositivos que van en los motores de los vehículos. Este dispositivo hace que haya una mezcla, una relación de aire-combustible y eso va hacia el motor. El carburador, pues el carburador también es un efecto Venturi porque hay una reducción de área y esto me va a llevar a que tengamos unas diferencias de presiones. Succiona el aire y el aire va al filtro al pasar por el estrechamiento de Venturi. Lo que se hace es disminuir la presión en el punto que está conectado al tanque de gasolina, que succiona la mezcla adecuada de aire y gasolina según el diseño del carburador que tenga el motor del vehículo y de esa forma también funciona el efecto Venturi. Y ya por último en las aplicaciones en el automovilismo, pero netamente en los autos de carreras de la Fórmula 1. Estos vehículos vienen diseñados para que el aire entre por debajo del auto, produciendo una disminución de área, un estrechamiento, un efecto Venturi, que va a generar una región en el auto de baja presión y esa baja presión va a producir una fuerza de empuje hacia abajo porque ahí vamos a tener un área de menor presión en la parte superior del automóvil y esto se aplica, aquí es donde se aplica la fuerza de arriba hacia abajo por la presión atmosférica y de esta forma se puede mantener estable el vehículo que funciona a grandes velocidades.